estándar de ese cociente de empatía. Y el tercero va a ser el cociente de sistematización. Vamos por partes. Primero empezamos por el de empatía. Si ya tenemos, por ejemplo, aquí un cociente de empatía de 23, yo lo que tengo que hacer es decidirme. Bueno, se trata de un niño de 12 años y lo acabo de evaluar, me sale este cociente de empatía. Quiero contrastarlo, en el caso para mis fines, con un grupo típico, es decir, un grupo normotípico. Si es mi caso, entonces tomo en cuenta como media el 37,70 y la desviación estándar más y menos 9,81. Es decir, si cayó su puntuación dentro de este rango, entonces está cubriendo las propiedades normales estadísticamente hablando. Pero si yo tengo un paciente del cual estoy sospechando probablemente tiene TEA, le aplico este cuestionario, me arroja su cociente de empatía y el grupo con el que voy a contrastar mejor va a ser el grupo de trastorno del espectro autista, entonces toma en cuenta esta media y esta desviación estándar, generando el rango de 7,15 a 20,79. Este rango estaría confirmándome lo que suelen obtener los niños con este trastorno en este tipo de cuestionario. Como nos damos cuenta en el ejemplo, pues bueno, no está dentro del rango del grupo TEA, pero tampoco está dentro del rango del grupo típico. Por lo tanto, por ahí tal vez la empatía está fluctuando y puede pertenecer a un perfil cognitivo propio del pequeño que tendríamos que escribir con el resto de la evaluación o incluso coincidir con algún otro tipo de trastorno que bueno, ya ahí tendríamos que andar en otras cuestiones. Este sería el primer parámetro, repito, el más valioso para nosotros. Y el segundo parámetro va a ser el cociente de sistematización y el tipo de cerebro. En realidad, el cociente de sistematización es más bien una propiedad estadística que utiliza el mismo cuestionario solamente para hacer un tipo de parámetro matemático. No es tanto como que le podamos dar una interpretación, sino más bien el resultado de lo que se obtiene aquí. Este parámetro matemático es prácticamente restar lo que obtuvo de su cociente de sistematización. Le vamos a quitar lo obtenido en el cociente de empatía y se divide entre dos. Esto ya lo hace solita la página de internet, no tenemos que hacer nada matemático. Pero cuando obtengamos estos resultados hay que fijarnos en el tipo de cerebro. Repito, esta es una entidad más teórica, no es como algo que se deba de tomar literal y tampoco reportarlo así en el informe neuropsicológico, el informe del corte que ustedes estén manejando, sino fijarnos justamente a qué se refiere el resultado obtenido. Vamos a consultar el extracto de referencias que tiene este cuestionario y nos describen que existe en la teoría, según estos expertos que formularon el cuestionario, 5 tipos de cerebro. Los que pertenecen más al desempeño característico de pacientes con TEA son los cerebros descritos como S o extremadamente S. La S hace referencia a sistematización y también han sido descritos teóricamente como tipos de cerebros masculinos o extremadamente masculinos. Y pues bueno, no sé por qué se fueron por estos términos teóricos, bueno, es cosa de los autores, pero tratan de hacer alusión a que se trata de un tipo de respuesta más fría, poco empática, poco social. Entonces, cuando ustedes obtienen este tipo de resultados, sistematización o sistematizador, tiene que ver con un aspecto más reducido en la parte de la empatía. Entonces, vean tan solo el ejemplo que les ponemos en pantalla. Bueno, no cae dentro de los rangos esperados para el grupo normal y tampoco para el grupo de TEA. Y sí estamos viendo que hay cierta carencia en el tipo que se esperaría de empatía para su edad. Puede, repito, checar con otro tipo de trastorno o con el perfil ya desarrollado en el evaluado, pero bueno, eso sería harina de otro costal. Cuando trabajamos con TEA y cuando nos están dando puntuaciones los papás, hay que fijarnos muy bien en este rango del grupo TEA, que sería la medida de desviación estándar. Si cae dentro del rango, pues nos está confirmando prácticamente otro criterio descrito de este trastorno en estos pacientes. Y bueno, si podemos checar el tipo de cerebro y nos sale, repito, alguno de estas dos, un cerebro
sistematizador o extremadamente sistematizador, también teóricamente se está describiendo que cuenta con dificultades en la parte cálida o empática. No sé si tengan alguna duda o pregunta con este cuestionario. Bueno, vamos a pasar entonces con otras pruebas. Recordemos funcionamiento ejecutivo cálido. Ok, esta subprueba, o bueno, no, más bien test o cuestionario, se llama test de metida de pata, ¿no? Por la traducción en español, pero bueno, el nombre es francés y hace referencia justo a eso, ¿no? FOPO test. Y en este caso consiste en plantear algunas situaciones de índole social en donde puede haber algún tipo de conflicto social o emocional, ¿no? En este caso, este test lo podemos encontrar de manera gratuita en una de las páginas que en la primera sesión, me parece ya, o en la segunda, habíamos pues también proyectado en la pantalla cómo podían entrar, pero bueno, si no lo recuerdan, aquí está el link. El enlace pues los llevará a esta página de la Universidad de Cambridge, en donde pueden descargar este test, ¿no? En español también. Ahora, no es una de las opciones más utilizadas y les comento por qué. Una, este test puede llegar a ser, incluso siendo en español, puede llegar a ser ligeramente confuso, porque los reactivos están redactados, bueno, solamente está en la versión española, me parece, y bueno, los reactivos pueden tener algún tipo de vocabulario, que pues no es lo más común aquí en México. Ahora, ese no es el principal problema, porque en realidad el vocabulario ustedes pueden hacer una adaptación con los términos que más se utilicen en el sitio en el que están. Sin embargo, también los reactivos a veces son largos, ¿no? Y puede suceder que la persona con autismo, además de tener estas dificultades de teoría de la mente y de cognición social, pues también pueden tener dificultades en memoria de trabajo. Entonces, a veces seleccionar la respuesta o responder ante la pregunta que le estamos haciendo puede llegar a ser pues un poquito complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos. Un segundo. Listo. Aquí, por ejemplo, viene un screenshot de los primeros dos reactivos, ¿no? En el caso del número 1, esto se aplica de manera verbal, ¿no? De toda la clase tomó parte en una competencia de cuentos. Emma realmente quería ganar. Mientras no estaba en la escuela, se anunciaron los resultados de la competencia. Alicia fue la ganadora. Al día siguiente, Alicia vio a Emma y le dijo, lo siento por tu cuento. ¿Qué quieres decir? Dijo Emma. Oh, nada, dijo Alicia, ¿no? Y posteriormente, pues se le brindan las opciones al chico, ¿no? De, ok, opción 1. En la historia, alguien dijo algo que no debería haber dicho. Pregunta 2. ¿Qué dijo que no debería haber dicho? 3. ¿Quién ganó la competencia? Y 4. Alicia se dio cuenta que Emma no había escuchado los resultados de la competencia. Estas preguntas, pues se las hacemos textualmente al niño, al individuo, adolescente o adulto, y pues nos tiene que responder, ¿no? El problema, la problemática con esto es que en ocasiones pues le hacemos la primera pregunta, ¿no? En la historia alguien dijo algo que no debería haber dicho y es como de, a ver, o sea, ¿cómo se llamaban? ¿O me puedes repetir la historia? Entonces ya de entrada pues vamos empezando mal, ¿no? Ahora, se pueden hacer adaptaciones que, bueno, si bien no siempre están indicadas, hay algunas versiones de esta prueba de metida de pata que sí tienen contemplada esta parte en donde el problema o la situación se puede brindar de manera visual, es decir, se puede brindar la hoja impresa con la historia para que eliminar este problema de memoria de trabajo, de manera que el paciente o la persona pueda volver a verificar cuáles son los datos de la historia. Con eso ustedes ya estarían solucionando la parte de memoria de trabajo, pero necesitan que la persona sepa leer. Si la persona no sabe leer, pues no sirve de nada que le den esas ayudas visuales, porque pues no le serviría, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas, como que solamente se puede aplicar a aquellos que pues sí tengan cierto nivel de comprensión y de expresión a nivel verbal o de lectura, ¿no? En este caso. Y bueno, tenemos el reactivo 2 como ejemplo, que también es una problemática distinta con diferentes personajes, pero bueno, también plantean una cierta dificultad, ¿no? Roberto acababa de comenzar en una escuela nueva. Él dijo a su nuevo amigo Andrés,
mi mamá es una moza en esta escuela, ¿no? De entrada, bueno, ahí ya vemos que hay palabras que pues no se utilizan demasiado aquí, ¿no? Podemos hacer modificaciones. Esta versión, perdón, hace rato les dije española, más bien es argentina, se me pasó eso. Pero bueno, podemos hacer esa modificación, ¿no? Luego Clara vino y dijo, odio las mozas, son horribles. ¿Querés que vamos a jugar por ahí? Andrés le preguntó a Clara. No, contestó ella. No me siento muy bien. Y bueno, ya vienen las opciones, ¿no? En la historia alguien dijo que no debería haber dicho, qué dijo que no debería haber dicho, qué trabajo tiene la mamá de Roberto. Sabía Clara que la mamá de Roberto era moza, ¿no? Y con eso nosotros estaríamos explorando la capacidad de la persona de identificar estas cosas, ¿no? Que en general, pues es una manera de abordar esta parte de teoría de la mente. Por ejemplo, aquí es una situación en donde, pues sí se presenta un evento que puede resultar incómodo y queremos que, para empezar, que identifique, ¿no? Si hay algo raro, ¿no? Muchas veces es difícil identificar para las personas que tienen autismo, decir, no, pues no pasó nada, ¿no? O sea, o no fue su culpa, o nadie dijo nada incorrecto y demás, ¿no? Entonces, puede resultar interesante aplicar este tipo de pruebas. Pero repito, no es para todos los casos, porque sí necesita bastante, un nivel relativamente de moderado a alto de comprensión y de memoria de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, se los presentamos para que sepan que esto existe, que lo pueden aplicar si ustedes lo consideran necesario, pero también tomando la cautela de que, bueno, no tiene la variación ni la estandarización y que ustedes tendrían que hacer algunas modificaciones a nivel del vocabulario que se incluye aquí para que resulte más sencillo de comprender para, pues, la población mexicana o la población con la que estén trabajando, ¿de acuerdo? Y bueno, al final la calificación es bastante sencilla porque, bueno, aquí ya no se incluyó, me parece, pero en la calificación solamente tienen que vaciar las puntuaciones, ¿no? Dependiendo del tipo de respuesta que dio, en la página ahí mismo vienen los puntajes que se otorgan de acuerdo con la respuesta brindada, ¿no? Si dio una respuesta incorrecta, bueno, el puntaje es si dio una respuesta correcta, entonces el puntaje es este. Y de acuerdo con esto, ustedes la pueden ir vaciando. Pero repito, esta prueba pues está más construida desde una perspectiva teórica. Entonces siempre trátenlo como tal, ¿no? A la hora de reportarlo en el informe. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Bueno, no es tanto como una duda. Lo que pasa es que siento como un poquito complejo la lectura y las Ujú. preguntas. Y había leído por ahí en algún momento que decía que en el caso de los pacientes con autismo, no debería de utilizarse lenguaje complejo, ironías y doble sentido, que porque era muy difícil que lo llegaran a entender. Ujú. Está muy interesante, pero la siento un poquito compleja a lo mejor. Es lo único nada más. Sí, es justo lo que les comentaba al principio. En lo personal no es de mis favoritas porque, bueno, incluso a mí se me hizo complicada, ¿no? O sea, en algún momento cuando, bueno, una forma también útil de aprender a aplicar pruebas y de conocerlas es que te las apliquen a ti o aplicártelas a ti mismo. Es algo interesante porque también conoces la perspectiva del evaluado, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, a mí se me dificultó bastante es la de memoria de trabajo, porque de repente era como de, a ver, espera, ¿quién era Emma? O a ver, espera, ¿quién hizo qué? Entonces, bueno, ya desde ahí dices, bueno, si uno más o menos siendo neurotípico y eso más o menos, eh, imagínate una persona que pues tiene estas dificultades mucho más exacerbadas, ¿no? Entonces, sí, no es de mis favoritas, pero en ocasiones puede llegar a ser útil. Y les repito, sobre todo, si tienen una persona con autismo profundo que ustedes ya evaluaron y ya vieron que el lenguaje no es su fuerte, que la comprensión no es su fuerte y que de plano la persona está en un nivel demasiado literal, no le apliquen esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni les entiende, no va a valer la pena y a lo mejor nada más lo estresan, ¿no? Entonces, honestamente no van a obtener nada, como evaluadores no van a obtener nada de esto, pero hay algunos casos en los que puede llegar a ser a lo mejor útil, sobre todo en los casos donde ustedes digan, bueno, esta persona pues no tiene tanto problema a nivel comprensivo, no tiene problema a nivel ejecutivo, es más, a lo mejor hasta le va bien en funciones ejecutivas, pero hay un contraste porque a muchos les puede ir bien, ¿no? En algunos casos en funciones ejecutivas frías, ¿no? O sea, buena memoria de trabajo y demás, y les va bien en las pruebas de consultorio, pero, si ustedes dicen, este niño le va bien en todo, pero en la parte cálida de las funciones ejecutivas, en la parte de teoría de la mente, cognición social, como que le va mal.
Y bueno, también ustedes saben, ya lo vimos en la parte teórica, ese es uno de los puntos débiles, ¿no? De las personas que llegan a tener autismo. Digo, hay otras cosas que pueden también estar presentes, pero de lo más frecuente es la cognición social y teoría de la mente. Si ustedes, lamentablemente hay una, hasta cierto punto, carencia de pruebas que se pueden utilizar para abordar estos dominios. En realidad no hay muchas. Si ustedes se ponen a buscar, las opciones son muy, muy pocas. Y a veces esas opciones pues tampoco están tan bien construidas o a lo mejor no están tan fáciles, ¿no? De aplicar o de llevar a cabo, ¿no? Entonces, es poco lo que hay. Por eso les presentamos la opción. Existe, por si la necesitan, pero repito, no siempre es como lo más amigable a nivel de evaluación. Pero bueno, sepan que existe, ¿no? Por si algún día la necesitan o si llegan a ver pruebas similares para que ustedes sepan qué es lo que está evaluando este tipo de pruebas. Bien. Bueno, pues vamos a ver una prueba que va muy en línea con lo que ya comentó esta Adri. Esta es una prueba no estandarizada también, no está estandarizada para la población mexicana. Tiene que ver con cognición social y con teoría de la mente. Esta prueba se llama Hinting Task, justamente tiene como esta propiedad un poquito más cualitativa y una versión adaptada para España, pero bueno, tiene ahí unas características especiales del 2012. Y en general, esta prueba del Hinting Task lo que busca es evaluar la capacidad de inferir las verdaderas intenciones a partir de un discurso indirecto. Entonces, este test va a consistir en 10 historias breves en que el evaluador va a leer a los pacientitos o a las personas que estamos evaluando. Y bueno, en estas historias siempre hay dos personajes y al final de cada uno de los personajes dejan caer una indirecta bastante clara. Al sujeto se le pregunta qué ha querido decir realmente el personaje de la historia con el comentario que ha hecho. Y aquí a la derecha pues tenemos un ejemplo. Se acerca el cumpleaños de Rebeca. Ella le dice a su papá, me encantan los animales, especialmente los perros. ¿Qué quiere decir realmente Rebeca cuando dice esto? ¿Qué quiere Rebeca que haga su papá? Entonces, bueno, para esas historias van de una gravedad, van siendo más sencillas y luego van siendo más difíciles, pero bueno, en general, pues para una persona que no tuviera problemas en teoría de la mente, que no tuviera problemas para inferir ese tipo de intenciones, pues diría, bueno, pues quiere que le compre un perro, ¿no? Pero justo ¿por qué sugerimos esta prueba para el caso de autismo? Porque justamente el aspecto de inferir tanto, o más bien de pensar en nuestros propios estados mentales, como en el de otros, comprender y predecir las conductas, conocimientos, emociones, intenciones y creencias de otra persona, es un área que está afectada en el autismo, justamente por esta dificultad en la interacción social y en comunicación que suele estar afectada. Entonces, es una prueba que puede serles útil, sobre todo en casos en que estén a lo mejor sospechando de un autismo de gravedad leve, parecido un poquito al perfil de Asperger, o incluso en caso de que estén evaluando una sospecha de autismo en edades adolescentes o adultas. Eso es como lo principal. En niños probablemente, a pesar de que la teoría de la mente se empieza a desarrollar como de 3 a los 5 años, pues de todas formas, a lo mejor no es la prueba más adecuada. Además tiene otra situación. Se ha visto que esta prueba hay chicos o hay personas con autismo que la pasan bien. Entonces, bueno, no es como un punto en el que digas, esta prueba me va a decir si tiene o no autismo, pues no, definitivamente no, pero nos da un poquito de información para integrar justamente todo el caso que estemos evaluando. No sé si Miguel quiere comentar algo. Y pues bueno, justamente pasando ya a un complemento que esperemos tarde muy poco, vamos a hablarles acerca de la FX, que se trata de una batería o una prueba de evaluación de funciones ejecutivas y cognición social. Esto les va a poder resultar un poquito novedoso porque se trata de una prueba que está esperemos muy poco de salir al mercado y sobre todo para población mexicana. Se trata de una prueba que es digital, prácticamente se aplica con el uso de una tableta, se administra de manera individual, es para edades que oscilan entre los 6 años hasta los 12 años con 11 meses, dura aproximadamente su aplicación 45 minutos y bueno, cuenta con baremos que incluyen puntuaciones tanto directas como percentiles. Y bueno, se clasifican las tablas de puntuación, por así decirlo, en los rangos de edades.
Cabe destacar que aquí en pantalla ustedes están viendo un esquema de las subpruebas que van a incluir esta prueba. Si no me equivoco, ahí por editorial Manual Moderno va a salir, creo, es lo que se ha proyectado hasta el momento. Tenemos, pues bueno, algunos componentes de funciones ejecutivas frías, como memoria de trabajo, planificación, flexibilidad, control inhibitorio, etcétera. Pero la ventaja de esta prueba va a ser que cuenta con un apartado de cognición social. Entonces, justo queremos corroborar si el paciente tiene fallas en estos dominios, pues va a ser una prueba que podamos emplear para checar si sí, o corroborar si sí, o si simplemente no. Porque incluye, por ejemplo, la prosodia afectiva de lo que está escuchando, puede identificar cierta emoción en la persona que lo está diciendo, reconocimiento de emociones en los rostros, teoría de la mente, que pues bueno, tiene adecuaciones justamente de la prueba que veíamos con Adriana, y lenguaje pragmático, ¿qué de lo que me están diciendo? Pues bueno, tiene cierta implicación abstracta. Entonces, al fin y al cabo, esto lo escribimos en los perfiles de autismo y pues va a ser una herramienta bien valiosa para poder corroborarlo. Obviamente, cuando tengamos puntuaciones, bueno, se va a poder obtener un perfil como el que vemos en pantalla. Tenemos percentiles, a mayor percentil, mejor desempeño, a menor percentil, pues estaríamos hablando de rendimientos que van de bajo a muy bajo. Entonces, pues es como la novedad que les queremos platicar porque esperemos salga ya muy pronto y tener ahora sí un instrumento a nivel cuantitativo e incluso también cualitativo para poder reportar e incluirlo en el informe neuropsicológico, el corte que ustedes manejen. Esto que dijo Adriana hace unos minutos, pues sí, es algo frecuente el no contar con tantos instrumentos, sobre todo para evaluar uno de los aspectos descritos en la literatura que está comprometida en el TEA. Y pues bueno, esto va a ayudar a solventar mucha de esa carencia, sobre todo para tener mayor noción de cómo se encuentra el evaluado. Por ahí creo que escribieron algo. Por ahí Anastasio preguntó la edad de aplicación, pero ¿de cuál? Anterior, la gente usted se mencionó de esta última, de la EFEX, pero la maestra Michelle no mencionó la edad. Esa. Y curiosamente, esa surgió a partir de esta tarea surgió a partir de un experimento que se hizo en pacientes, Adri también sabe porque es un tema de línea de investigación, nos puede dar más información, pero surgió a partir de un experimento que se hizo en pacientes con esquizofrenia. Entonces, bueno, las edades de los pacientes que evaluaron y los controles eran eran adultos de 30 y cacho a 40 y cacho años. No sé si Adri tenga el dato más claro de cómo qué edad se utiliza Es que hay muchas versiones. Hay muchas versiones y, por ejemplo, hay algunas, y esto aplica también no nada más para el hinting task, sino para la anterior también, que es la de metida de pata. Hay versiones, por ejemplo, que solamente te indican versión niños, versión adultos o versión adolescente, y así las puedes encontrar ahí. Algunas es complicado porque no te especifican bien la edad de corte, ¿no? O sea, por decirte niños, ya esperan que tú sepas en qué etapa lo debes aplicar, ¿no? De acuerdo con el desarrollo. Ya adolescencia, pues también tú determinas como en qué momento, y adultos. En algunos sí especifican que, bueno, a partir de los 18 ya aplicas esta versión, pero eso puede variar, ¿no? Entonces, lo importante es que tú sepas que sí existen versiones que sí son distintas por el tipo de información, el tipo de redacción y el tipo de situaciones, que, bueno, a un niño a lo mejor no le pones una situación más laboral porque pues no sabe de qué estás hablando, ¿no? Le van a poner situaciones que sean, o sea, si tú te fijas en la versión Hinting Task para niños, van a ser situaciones muy comunes en la vida de un niño. Ojo, en la vida de un niño a lo mejor anglosajón, porque la prueba pues es más agringada, ¿no? O más de otro tipo de países, no tan latinos. Y algunas situaciones sí podrían resultar ajenas, otras no. Y lo mismo aplica para el de metida de pata, ¿no? Vienen las versiones y tú determinas cuál es la que puedes utilizar, ¿no? No sé si eso responde más o menos. Sí, o sea que con base en el contenido de las preguntas puedo determinar a quién se lo puedo aplicar. Sí, aunque ahí mismo te indica, ¿no? O sea, viene la opción, si tú quieres descargarlo, ¿no? Te metes a la página y ahí mismo dice, test de Hinting Task, Child, ¿no? O sea, niños. Y ya tú dices, ok, pues este es el que busco porque mi paciente no es adulto. Y viene Hinting Task, Adults.
y ya dices, ah, ok, bueno, mi paciente es adulto, y ya lo descargas. Entonces, esa es como o sea, tú no determinas de acuerdo con el contenido, sino que ahí mismo ya te dicen cuál es la versión para niños, cuál es la versión para adultos y adolescentes. En algunos casos, porque no en todos, vienen bibliografía incluida dentro de la misma página donde descargas la prueba. Y si tú te metes a esa bibliografía, puedes encontrar cuál fue la edad de corte que utilizaron los autores para ese caso específico, porque te repito, hay muchas versiones y a lo mejor otra versión que te encuentres en internet similar pero distinta, a lo mejor utilizan otro tipo de edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el anterior de metida de pata, si tú te metes al de niños, ¿no? Viene un artículo adjunto que a lo mejor te brinda más información y ahí viene la parte de edad, ¿no? Ahí tú puedes ver que lo utilizan con un rango aproximado de niños de 4 a 7 años, ¿no? En la versión de niños. Y pero que también se ha utilizado para niños de 9 a 11. Entonces, bueno, tendrías un rango de 4 hasta 11 años, ¿no? Y ya, pues si tu niño o tu persona tiene como más edad, a lo mejor podrías optar por el de adultos, dependiendo, ¿no? Pero sí, eso lo encuentras en la bibliografía que viene incluida junto con, viene literal en la parte de arriba de donde descargas la prueba, ¿no? Entonces, ahí puedes encontrar como esa información, pero repito, cambia de autor a autor. Ese es el problema de estas pruebas, que a veces, pues cada quien hace como su versión. Ahora, algo también importante mencionar es que estas pruebas, como tal, muchas veces las ocupamos de manera cualitativa debido a que, bueno, los baremos no son los más óptimos para la población mexicana. Entonces, si se dan cuenta, empezamos con un cuestionario que nos da información por los cuidadores, es decir, validez ecológica. Tenemos estas dos pruebas, la metedura de patas y el hinting task, como aspectos cualitativos y bueno, esperemos que ya pronto tengamos DFX para así tener datos cuantitativos. Ya con esto tenemos muy bien cubierto, en caso de que se puedan aplicar, esta parte que muchas veces se deja de lado en la evaluación de los perfiles cognitivos de sospecha de T. Entonces, pues bueno, queríamos presentarles una propuesta. Obviamente ustedes pueden usarlas o no usarlas, dependiendo la demanda y dependiendo el paciente, dependiendo el motivo, mil cosas. Entonces, sepan que están en las opciones. Ok, pero también tomen en cuenta esta parte de que a veces no coincide con la realidad. Les pongo un ejemplo rápido, con un pequeñito que justo tenía este perfil tan típico de que tenía un coeficiente intelectual muy alto, en las pruebas le iba súper bien, pero su falla principal era teoría de la mente y cognición social. En las pruebas de Hinting Task y demás salía súper bien. ¿Por qué? Porque tenía muy buenas capacidades lingüísticas y de comprensión, de manera que él podía comprender el contenido, ¿no? Verbal de la prueba, ¿no? Él se acordaba perfectamente quién era Emma, qué había hecho y quién se había equivocado en la situación. Pero ya viendo en la vida cotidiana, por ejemplo, hacíamos ejercicios en donde su mamá iba a cumplir años, ¿no? Y él tenía que elegir un regalo de acuerdo con las cosas que pues él veía que le gustaban a su mamá. Esa fue una de las tareas y no pudo, ¿no? Eso fue algo que no pudo y dijo, bueno, es que a mi mamá lo que más le importa es que yo me porte bien. Ese puede ser su mejor regalo. Y le decíamos, no, pero hay algo que tú puedes hacer de manera, pues no sé, o sea, tratábamos de ver y todo él siempre lo traía a él mismo. Es que yo soy su mejor regalo, o sea, siempre manejaba eso. Entonces vemos la diferencia también entre las pruebas de laboratorio y pues la vida real, ¿no? También contrástenlo, porque también les puede salir, pues, discrepante, ¿vale? Okay. Perfecto, entonces hemos recorrido ya todo un amplio rango de habilidades. Recordemos, no pusimos como nuevamente pruebas donde se pueden incluir estos componentes. Ahorita terminando con esta parte de cognición social, no es que directamente otras pruebas lo evalúan, pero de por medio están esas habilidades, como las que veíamos al principio de TEA, que están muy enfocadas a valorar la sospecha de pues algunos componentes, algunas escalas evalúan las habilidades sociales o la comunicación social. Entonces, de por medio a veces se requieren este tipo de recursos. Vamos a finalizar entonces la evaluación con la parte de la funcionalidad, que muchas veces es uno de los componentes que más se deja de lado.
al igual que las emociones y la conducta, sobre todo las emociones, la funcionalidad es un parámetro importante, sobre todo a nivel de criterios diagnósticos. En este caso, una de las propuestas que les presentamos es el uso del sistema para la evaluación de la conducta adaptativa, ABAS-2, y pues prácticamente se trata de un cuestionario en el cual se va a llenar un conjunto de preguntas. Este igual se le provee a los padres o los cuidadores y también existen pues versiones para adultos. En el caso de, bueno, versiones para adultos de autorreportaje. En el caso de estos materiales, vamos a ver que se tratan de, bueno, déjenme presentarles aquí los cuadernillos. Estos cuadernillos van a distar, obviamente, para las edades de aplicación. Por ejemplo, en pantalla vemos lo que serían los cuadernillos para aplicar a niños pequeños. Esto quiere decir que lo responden ya sean los padres o los profesores. Cabe destacar también como cuidadores o profesores, podrían responderlo. En el caso del rango mayor, sería de 5 a 21 años y prácticamente también tenemos dos reportes, uno que puedan ser los padres o que puede hacer por el otro lado los profesores y o cuidadores. Y en el caso del último rango, que es el mayor de 16 a 89 años, pues estamos hablando del autorreporte. Entonces, en realidad tenemos varias perspectivas en las cuales nos pueden estar hablando, sobre todo de estos elementos que les presentamos en pantalla. Son tres áreas en específico: la conceptual, la social y la práctica. Y vean cómo exploran dimensiones muy enormes. En el caso de la conceptual, sobre todo la comunicación, que es una entidad necesaria sí o sí en el caso de la sospecha de estos diagnósticos de TEA. La autodirección, que bueno, sería el segundo componente de lo conceptual. En el caso de lo social estamos hablando de habilidades que se requieren, por ejemplo, para respetar normas, juegos, reglas, interacción social y por lo tanto, pues también tendríamos el otro componente que es lo social. Y vean cómo también dentro del TEA uno de los componentes que mayormente se describe son las interacciones sociales. Y por último tenemos el práctico, que involucra una serie de habilidades que se requieren para hacer actividades en la casa o en la escuela, para salvaguardar su seguridad, para conocer las normas del cuidado, las reglas de mantenerse a salvo, también para realizar actividades que tengan que ver con su higiene. Y por último, pues utilización de algunos recursos comunitarios que se refiere a esa interacción con el medio para solventar alguna demanda, como por ejemplo pedir algún tipo de elemento cuando van a comprar a la tienda, preguntar algo cuando se requiera, etcétera. Entonces son distintos cuestionamientos que se le hace al informante para ver cómo se encuentran en estas áreas. Y lo bonito es que, pues bueno, en algunas ocasiones dependiendo de la edad, podemos incluir un componente motor en el caso de los menores de edad y en el caso de los adultos, pues el empleo. Recordemos que muchas veces en el caso de TEA, cuando no se diagnosticó en los primeros años del desarrollo o en la adolescencia, sino que se detecta ya hasta edades avanzadas como adultez, se comprometen varios de estos elementos conceptual, social y práctico, pero también uno de los elementos es el empleo. Entonces ya nos estarían dando parámetros muy valiosos. Y pues bueno, al final lo padre de la base es que se obtiene un perfil donde tienes puntuaciones estandarizadas y puedes contrastar en función de la muestra normotípica. Si las puntuaciones se encuentran por debajo de lo que se espera, no nada más hay que identificar eso, sino que incluso saber qué puntuaciones de qué reactivos son las que se encuentran por debajo y por lo tanto poder integrarlo no nada más al reporte, sino a un cuestionario más exhaustivo de la historia clínica del paciente. Entonces, esto te permite nutrir muchísimo el perfil cognitivo, la evaluación, el diagnóstico e incluso la intervención, porque si está teniendo fallas en alguna de estas áreas y son primarias para su desenvolvimiento, que bueno, eso ya lo veremos un poquito más en la intervención, pues podrían ser ejes principales de la intervención. Y bueno, como les comentaba, en muchas ocasiones también las emociones son de lo que más se deja de lado y para eso les hacemos una propuesta a continuación. Bueno, pues justamente, como decía Miguel hace rato antes de empezar la parte de funcionalidad y afecto, bueno, tenemos también que considerar que la parte emocional, los problemas conductuales y emocionales, pues son importantes que los evaluemos tanto de manera cualitativa y a veces es importante también hacerlo de manera cuantitativa. En este caso, pues
nosotros damos como opción el SENA, que es un sistema de evaluación de niños y adolescentes, cuyas edades de aplicación va de 3 a 18 años. Es un cuestionario que llenan los padres o los cuidadores que conozcan y estén más en contacto con nuestros pacientitos, y lo que evalúa justamente son problemas emocionales y de conducta, contextuales, áreas de vulnerabilidad y recursos personales. En este caso, bueno, el tipo de, se escoge el tipo de formato que se va a dar a los papás dependiendo de, bueno, también no solamente son los papás o los cuidadores los que lo contestan, también son los maestros. No sé si podemos pasar a la siguiente. Ahí está. Dependiendo del tipo de informante que sea, es el tipo de cuestionario que vamos a dar, si es padre, si es profesor o si es un autoinforme. En el caso de que estemos evaluando chicos de primaria de 6 a 12 años y de secundaria de 12 a 18. También dependiendo de la edad es el tipo de cuestionario que vamos a dar. Este es un ejemplo, todo lo que se pone en el cuestionario, se recomienda mucho que se responda junto con los papás, más bien que se esté uno presente como evaluador cuando los papás lo estén respondiendo los maestros, porque a veces surgen dudas o pasa esto que a veces mencionábamos en las sesiones pasadas de que no saben como qué frecuencia marcar o responder qué hacen las conductas de los chicos. Una vez que ya tenemos esa información, este SENA es muy parecido a LAVAS en el sentido de que tenemos que utilizar usos o pines. Entonces tenemos que vaciar toda esta información en las páginas de TEA para que nos arroje un perfil. Este es el perfil que arroja, nos da los datos demográficos de los chicos y nos va a dar también algo que se llama escalas de control, que es una propiedad muy, muy bonita y muy interesante y muy útil de lo que es el SENA, porque nos ayuda justamente a identificar si la información que se dio por parte de nuestro informante, de los papás o los maestros, es consistente, no parece tener una impresión negativa o positiva de la conducta de los chicos. Entonces nos da como un poquito más de validez de que la información que nos están arrojando pues está más o menos dentro de ese parámetro de control. Se dan resultados de los índices globales, lo que son las escalas de problemas, que incluye problemas internalizados, problemas externalizados y otros problemas, así como escalas de vulnerabilidad y también recursos personales. Dependiendo de dónde caiga la puntuación, es el nivel de atención que se recomienda que se le dé a los problemas que se están señalando. En el caso de que sea dentro de la franja verde, pues bueno, son dentro del promedio. Ya conforme se vayan acercando a estas zonas naranjitas, ya de cambios de color, ya son áreas arriba de 60, se considera área de precaución, que ya se considera que es importante, que nos está señalando como una alarma de que hay un problema. Entre más alto sea el número de estas puntuaciones, pues bueno, más urgente es la atención que se recomienda dar a las situaciones que estén marcando. Y bueno, esa es una opción que nosotros les recomendamos para este tipo de evaluaciones, que es muy rápida y la verdad es que ayuda bastante como a identificar, hacer un screening general de dónde podría haber. Ya si ustedes detectan que, bueno, a lo mejor hace falta abordar un poquito más depresión, un poquito más ansiedad, pues bueno, definitivamente también es muy recomendado que se enfoquen a ese tipo de situaciones. Y bueno, aquí cuando ya tenemos, por ejemplo, la apertura con el ABAS y con el SENA, es que identificamos la conducta adaptativa muchas veces por dónde empezar ciertas intervenciones y en el caso de los aspectos emocionales, pues corroborar si estos también van a ser primordiales o secundarios en su intervención y obviamente a veces pues corroborar lo que se describe en la teoría. Lo relevante también es que sabemos que en TEA el control o la regulación emocional, pues llega a tener cierto impacto. Entonces, demeritar su información en la evaluación puede ser un sesgo para nosotros. También, si no lo consideramos en las intervenciones, pues podría incurrir en fallas para la intervención, mucha frustración para el paciente, prácticamente nos pondríamos el pie si no lo tomamos en cuenta. Y obviamente al cotejar si estos problemas emocionales o conductuales se encuentran en riesgo o en severidad que requieren atención primaria, pues bueno, justamente nos va a permitir fluir sobre todo en la intervención, pero también considerarlo en el diagnóstico. ¿Bien? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. No, maestro.
Muy bien. Perfecto. Y bueno, hemos recorrido ya muchísima información, vimos la parte teórica del TEA, vimos la parte de evaluación, obviamente a lo largo de la evaluación fuimos viendo a los aspectos diagnósticos y en general, pues bueno, a partir de aquí vamos a abordar la parte de la intervención que, pues bueno, yo creo que muchos van a tener como ciertas dudas o cuestionamientos respecto a esta porque puede ser bastante amplia. Ok. Lo vamos a ver de manera muy general porque también se llevarían todo un curso de hasta de más de un año en solamente ver un modelo de intervención. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los más utilizados para que ustedes tengan conocimiento y bueno, si tienen interés en adentrarse un poco más en ello, pues también ustedes pueden buscar algún tipo de capacitación o curso un poquito más profundo, ¿no? Aquí cabe destacar que los modelos o las formas de intervenir en el autismo son muy variadas y pueden ser de manera farmacológica, pueden ser de manera conductual, pueden ser de manera neuropsicológica. Sin embargo, de todas estas, la más utilizada es la conductual. ¿La neuropsicológica es útil? Sí. Sin embargo, todavía está en pañales, digámoslo así, la investigación en cuanto a cuál es el programa, modelo sí, programas de intervención más útiles para el autismo, ¿no? Todavía como que no se ha abordado tanto, pero la parte conductual sí, definitivamente es de lo más útil y de lo que ha mostrado muchísima utilidad y cambios en la vida del pequeño y de sus cuidadores o de sus familiares, ¿no? Entonces, por ahí preguntaba, ¿no? O sea, aquí lo podemos dividir en las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Alguien aquí estaba particularmente interesado en lo farmacológico. Ahora, sí, algunos casos les pueden dar fármacos, pero no a todos. Y el fármaco propiamente no está destinado a quitar el autismo o a curar el autismo. Esto no existe. Los fármacos únicamente están dirigidos a disminuir o mitigar algunos de los síntomas que pueden estar asociados, ¿no? Y por síntomas, pues nos referimos a un montón. Sabemos que los pacientes con autismo pueden presentar síntomas psiquiátricos de manera comórbida y en estos casos a veces el manejo farmacológico es necesario. ¿Cuáles son los grupos de medicamentos más utilizados? Antipsicóticos, agonistas adrenérgicos, anticonvulsivos, antidepresivos, benzodiazepinas y estimulantes. Ahora, a veces, en el caso de los antipsicóticos, es un grupo muy grande de medicamentos que también se llaman neurolépticos y que causa muchísimo susto, ¿no? Porque piensan, no, pues es que mi hijo no está psicótico, mi hijo no es esquizofrénico. No, el nombre no solamente se refiere a psicosis. En realidad, los antipsicóticos tienen muchas otras utilidades, además de repercutir en síntomas psicóticos, también son muy buenos para estabilizar la conducta, que en ocasiones en el autismo es algo que está pues fuera de control en algunos casos, ¿no? ¿A qué me refiero con conducta? Conducta irritable, conducta agresiva, ya sea de agresión autodirigida o heterodirigida, y los antipsicóticos en ocasiones pueden ser una buena opción. Hay muchísimos medicamentos antipsicóticos, olanzapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol, etcétera. Los más utilizados, sobre todo en niños, son la risperidona, que hace rato la mencionaba Anastasio, y en algunos casos también se llega a usar bastante la quetiapina, que es uno un poquito más nuevo, pero también se utiliza para este manejo conductual, ¿no? No es para tenerlos sedados, no. La idea es bajar o disminuir este estado de irritabilidad o de agitación que pueden llegar a tener, ¿no? También repercuten un poquito en la ansiedad, entonces también eso es útil en esos casos. Los agonistas adrenérgicos en algunos casos se utilizan, no son medicamentos estimulantes, porque esos son otro grupo, pero sí llegan a utilizarse en algunos casos, por ejemplo, la guanfacina, que son medicamentos que pues se usan para la hipertensión, pero pueden ayudar también a aspectos de concentración o aspectos de ejecutivos, aunque no es lo más común, pero sí pueden llegar a verlo en algún momento. Los anticonvulsivos. Es que mi niño no tiene convulsiones, no tiene epilepsia. No solamente se usa para eso, el nombre está engañosito. Los anticonvulsivos tienen una propiedad en la que, bueno, son medicamentos que son estabilizadores del estado de ánimo. Esto significa que pueden repercutir justamente en los estados de ánimo, de manera que lo regulan, ¿no? Ya sea que si el niño está pues con síntoma bajo, ¿no? Perdón, estado de ánimo bajo, o pues con alguna sintomatología depresiva, el anticonvulsivo puede subirlo, ¿no? O al revés, si hay un estado de ánimo muy elevado o un poco alto, pues también el anticonvulsivo puede estabilizarlo y pues bajarlo un poquito para que esté estable.
Entonces, generalmente es para eso, para aspectos emocionales y para aspectos conductuales. En eso puede repercutir, aunque también tomen en cuenta que si su pequeño está tomando o su paciente está tomando anticonvulsivos, esto también puede tener efectos secundarios, y bueno, por supuesto los antipsicóticos también, puede tener efectos secundarios en la cognición, de manera, y pues efectos secundarios obviamente no deseados, no en todos los casos, pero sí puede ocurrir, ¿no? En donde a lo mejor el niño tiene más sueño y por lo tanto, pues tiene menos concentración o tiene menos capacidad atencional, o a lo mejor se vuelve un poquito más lento de lo que se esperaría. Es algo que ustedes pueden llegar a observar y que incluso los papás lo refieren, ¿no? Incluso es motivo por el cual a veces retiran los medicamentos, pues así nada más porque quieren, ¿no? Porque dicen, es que le cayó mal, y pues eso no se debe hacer. Pero bueno, ya no entraremos en ese detalle. Antidepresivos, porque mencionábamos también que pues en una población que pues, tiende mucho a tener depresión de manera comórbida, en ocasiones se les pueden dejar antidepresivos también. Algunos psiquiatras dejan, o neurólogos pueden dejar benzodiazepinas, aunque esto ha sido muy discutido porque dicen es que las benzodiazepinas no son lo más recomendable, mucho menos a largo plazo. ¿Por qué? Porque causan dependencia y pueden causar deterioro cognitivo a largo plazo, ¿no? Entonces, si ven un caso que tenga más de 6 meses con benzos, no es lo más adecuado. No es hay casos que luego llegan y dicen, ya lleva 5 años con clonazepam, por ejemplo. Y no, es como una super red flag en ese aspecto. Ahora, también las benzodiazepinas pueden tener un efecto paradójico, sobre todo en la población infantil, en términos de que, bueno, la benzodiazepina es un ansiolítico que, bueno, te relaja, ¿no? Te calma e incluso hasta a veces te seda, ¿no? Pero en algunos niños puede estar este efecto paradójico en donde te activa, ¿no? No es lo que esperas, pero por eso es paradójico. Entonces también a muchos no les llega a caer bien la benzo. Pero esto ya es muy, depende del médico tratante, pero bueno, para que ustedes sepan que, bueno, en ocasiones se puede dejar. En algunos casos también los psiquiatras o neurólogos o el médico tratante puede llegar a prescribir estimulantes. Los estimulantes son grupos de fármacos que pues que estimulan y que en este caso se utilizan mucho para la población, por ejemplo, con TDA o pues trastornos de este tipo relacionados, ¿no? Que tengan dificultad de concentración, que tengan somnolencia diurna excesiva, narcolepsia, ¿no? O trastornos del sueño muy, muy complicados de tratar, en donde pues necesitan un medicamento estimulante para mantenerse despierto. ¿Cuáles son los estimulantes más utilizados? Bueno, por default, pues lo que es el metilfenidato, el Ritalin y otros derivados que pues pueden ser de liberación prolongada, como el Tradea o como el Concerta, que son diferentes, pero ambos son de liberación prolongada. También pueden existir otros medicamentos como el Adderall, que bueno, no está tan disponible aquí en México, pero en Estados Unidos sí, algún día llegará por acá, ¿no? Entonces, estos obviamente como son estimulantes, son de venta, pues no los venden así como a cualquiera, necesitas receta, y en ocasiones pues se les deja a los niños con TEA porque tienen problemas atencionales. Algunos perfiles sí les funciona bastante bien, les va bien con con el Ritalin o con el Tradea, lo que sea que les dejen, pero hay otros casos en que no, y esto varía muchísimo, no hay una explicación específica por la cual algunos perfiles sí y a otros no. Por ejemplo, hay perfiles que se regulan bastante bien y pues ya mantienen un estado de actividad durante el día adecuado, pero hay otros casos en que les causa muchísimo efecto secundario, les duele la cabeza o les causa mucha ansiedad, porque al ser un estimulante, pues les puede llegar a elevar la ansiedad y pueden tener episodios de agitación o pueden tener crisis, ¿no? Conductuales, y pues esto no es benéfico para nadie. Siempre hay que tener como con mucha cautela esta parte de los estimulantes. También porque en el autismo es muy frecuente que haya problemas para dormir, y si adicional le das un estimulante, puede que el niño le estés exacerbando un poco el insomnio, ¿no? En caso de que tenga insomnio. Entonces, bueno, siempre hay que tener eso en cuenta. Yo sé que aquí, pues nada más, creo que nada más tenemos un médico. La mayoría, pues no va a tener esto en cuenta, porque pues no lo prescribimos, pero sí tenemos que conocerlo porque puede repercutir en nuestra evaluación, ¿no? Ahora bien, las técnicas conductuales, las más populares, una de ellas es el método ABA. Los que hayan estudiado psicología estarán muy familiarizados con las técnicas conductuales que se han descrito durante tantos años, principalmente por Skinner, ¿no? Y Pavlov, que fueron los primeros que hicieron como una descripción muy puntual y que hicieron clasificaciones. Y bueno, de ahí, de esos libros que ellos escribieron, se han derivado métodos muy rígidos, muy estructurados, como el método ABA. El método ABA se basa en promover conductas mediante refuerzos positivos,
refuerzos negativos también, y eliminación de conductas no deseadas mediante la extinción. Ojo, extinción no es lo mismo que castigo. A veces muchos tachan este tipo de métodos como de, es que tratan al niño como un robot, es que lo deshumanizan, y no. En realidad todos como organismos estamos sujetos a funcionar con refuerzos, ¿no? Por ejemplo, los que aquí trabajen, pues cada quincena o cada mes reciben un sueldo, ¿no? Entonces, eso básicamente es un refuerzo. Si te lo quitan, pues a lo mejor ya no trabajas, a menos que tengas mucho amor por el arte. Pero les aseguro que ustedes dejarían de trabajar, ¿no? Entonces, la vida funciona así, solamente que no nos damos cuenta. Y en el autismo simplemente es utilizar esas mismas cosas que están inmersas en la vida cotidiana, pero hacerlo de una manera propositiva, ¿no? Y de hacerlo de una manera estructurada. Entonces, bueno, esa es la finalidad. Para hacer programas de reforzamiento, obviamente tenemos que tener un conocimiento muy profundo para esto, pero pueden hacer ciertos diferentes tipos, ¿no? En este caso, el de razón fija es el más utilizado. ¿Por qué? Porque cada que el niño realice la conducta que nosotros queremos, lo vamos a reforzar, ¿no? No podemos dejar que se nos pase la oportunidad. Le vamos a dar el reforzador. El reforzador en este caso sería positivo, o se trabaja mucho con los positivos porque son cosas que les agradan, como puede ser un dulce, puede ser un alimento que le agrade mucho, puede ser un abrazo. Hay niños que sí les agrada, contrario a lo que muchos dicen que no les gusta. No, hay unos que sí. Puede ser un juguete, puede ser el iPad o un video o una canción, lo que ustedes vean que el niño le es agradable, ¿no? Todo eso puede funcionar como reforzador. Reforzador negativo no se utiliza sobre todo en las primeras fases, generalmente se le da más énfasis al positivo, y la extinción básicamente consiste en no ignorar propositivamente al niño, pero sí tratar de eliminar algunas conductas. Por ejemplo, si el niño está haciendo una rabieta, generalmente el niño recibe atención, y a veces eso es algo que mantiene la conducta de rabieta, ¿no? Entonces, para extinguir esa conducta, pues nosotros podemos tratar de, bueno, no le voy a brindar ese tipo de atención que le está buscando, pero voy a brindar otro tipo de cosas. Se esperaría que con eso pues funcione la extinción, pero esto no es inmediato, tarda tiempo. Para algunos niños es relativamente corto, para otros es muchísimo más largo. En estos programas, adicionalmente, además de utilizar reforzadores, se utilizan técnicas que previamente ya mencioné, pero ahorita las describiré pues por lo menos de manera operacional, que son, por ejemplo, el moldeamiento y el modelamiento. Suenan igual, pero no son lo mismo. El moldeamiento, piensen en el molde, ¿no? El moldeamiento es un procedimiento conductual en el que hay aproximaciones sucesivas hacia una conducta objetivo. Es decir, vas moldeando poco a poco la conducta del pequeño, ¿no? De conductas chiquitas a conductas más grandes. Y estas van a ser reforzadas de manera diferencial, es decir, las conductas pequeñitas que tú vas utilizando van a ser reforzadas hasta conseguir, pues, un objetivo específico. Aquí, por ejemplo, vemos un caso de TEA, en donde se presentan, por ejemplo, una conducta compleja, como es lavarse las manos, se puede partir o cortar en conductas más chiquitas, ¿no? Como por ejemplo, primero, abrir la llave, ¿no? Meter las manos al agua, esa puede ser otra conducta. Enjabonarse, esa es otra conducta. Volver a enjuagarse, otra conducta. Cerrar la llave, etcétera, ¿no? Y obviamente al principio al niño no le vamos a pedir la conducta compleja porque es muy complicado que la haga. Lo que vamos a hacer es ir haciendo una por una, ayudándole al niño, por supuesto, y vamos a ir reforzando cada paso que haga de manera adecuada. El moldeamiento lo podemos fusionar, por así decirlo, con otra técnica que es muy similar del nombre, que es el modelamiento. En el modelamiento pensemos en un modelo, y el modelo somos nosotros, o bueno, la persona que está interviniendo con el niño. Aquí la idea es funcionar nosotros mismos como un modelo para que el niño pueda aprender una conducta a partir de la observación, ¿no? Esto en algunos casos es útil. Y, por ejemplo, aquí, ¿no? Si lo combinamos con moldeamiento y el primer paso el niño no lo sabe hacer, algo que podemos hacer nosotros es nosotros hacerlo, mostrárselo, ¿no? O incluso podemos hacer, no nada más hacerlo nosotros, sino que además podemos brindarle una ayuda motora, tomar las manos del niño y dirigirlas a abrir la llave del agua, ¿no? Esa también es una manera de modelamiento combinada con moldeamiento, ¿no? Eventualmente iremos desvaneciendo las ayudas, esto puede tardar semanas, dependiendo de la adaptación del niño, y eventualmente se van desvaneciendo las ayudas para que, bueno, el niño cada vez sea más independiente. Ahora, estas técnicas también se pueden combinar con otras, sobre todo si la conducta objetivo de aprendizaje es compleja, ¿no? Sobre todo si tiene muchos pasos. Y
las técnicas más utilizadas son el encadenamiento. El encadenamiento es justamente partir conductas, ¿no? E irlas encadenando, ¿no? De manera que nosotros sabemos que hay un estímulo y hay una respuesta. Y justo las conductas que son muy complejas y que se pueden partir, por ejemplo aquí, ¿no? Lavarse los dientes. Aquí están todas las conductas que se realizan para lavarse los dientes y puestas en pictogramas, ¿no? Que es como lo más adecuado para personas con autismo. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que mediante modelamiento y moldeamiento, nosotros vamos a ir realizando cada una de las conductas, ¿no? De adelante hacia, bueno, desde el principio hasta el final, ¿no? De manera que cada conducta o segmento va a servir como estímulo discriminativo para la siguiente respuesta. Al principio le vamos a ayudar en todo, ¿no? Pero va a llegar un momento en que hacemos la conducta tantas veces, ¿no? Ayudándole al niño, que llega un momento en que ya el hecho de tener el cepillo en la mano con la pasta, al niño ya le desencadena la siguiente conducta, ¿no? Y nosotros podemos ir retirando poco a poco las ayudas, al menos en estas primeras, ¿no? El niño ya tiene el cepillo con pasta y a lo mejor él solito ya agarra la pasta, ¿no? Y ahí lo dejamos solo. A lo mejor en los siguientes pasos ya le tenemos que ir brindando ayuda, ¿no? Pero vamos a ir quitando la ayuda uno por uno, de adelante hacia el final, ¿no? De manera que, bueno, inicialmente es estímulo y esto de agarrar la pasta es respuesta, pero eventualmente este mismo se va a volver un estímulo y va a desencadenar la respuesta subsecuente, que en este caso es abrir la llave. Esta respuesta se va a volver eventualmente en un estímulo que va a desencadenar la respuesta siguiente y así sucesivamente vamos a ir jugando con estos elementos. Obviamente esto pues es tardado, es complejo, hay muchos tipos de secuencias. Aquí puede ser ir al baño, es una también de las más importantes porque bueno, es muy pesado para los cuidadores cuando el pequeño o el adulto incluso no puede hacer este tipo de conducta solo. Entonces también es útil para, pues son habilidades básicas de la vida diaria, ¿no? Se puede utilizar estos métodos conductuales para que el niño pues aprenda estas cosas y adquiera algo de independencia, ¿no? El encadenamiento también se puede hacer hacia atrás. En este caso, la ayuda la brindamos durante toda la secuencia, pero en donde le quitamos la ayuda es al final, ¿no? Aquí diríamos que una vez que ya hicimos varias veces toda esta secuencia junto con el niño, de repente en un ensayo le quitamos la última ayuda, ¿no? Y después vamos desvaneciendo las ayudas de atrás hacia adelante. Básicamente es lo mismo, pero bueno, solamente que hacia atrás. Aquí no entraremos como mucho más en detalle porque, bueno, es como la generalidad, pero en realidad, bueno, hay muchas otras cosas a consideración, pero eso es como lo principal. Se utiliza mucho para adquirir habilidades básicas y algunas instrumentales de la vida diaria, ¿no? Es decir, impacta en funcionalidad. Ahora, para los niños que tienen dificultades en la comunicación, en ocasiones sí, se puede dar terapia del lenguaje, por supuesto. Siempre que se pueda hay que tratar de buscar la adquisición, pero hay ocasiones en que esto no va a suceder y también está bien. Incluso antes que el lenguaje es más preocupante o más relevante, por así decirlo, o más urgente que el niño se comunique y la comunicación no necesariamente implica lenguaje, ¿no? Esto es como un sesgo que nosotros tenemos de que si habla se comunica y esto no siempre es verdad. Entonces, en estos casos, antes que buscar el habla, lo que nosotros vamos a querer es que el niño comunique. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en donde se ha demostrado, ahorita ya estamos sobre tiempo, pero les quito unos minutos más para poder terminar con esta parte. Si se quieren desconectar porque a lo mejor tienen cosas que hacer, está perfecto, pueden revisarlo en el video en cuanto se los enviemos, ¿no? Entonces, con estos pequeños que tienen dificultades de comunicación, se ha observado que estos niños tienen muchísimas más crisis, agitación y agresión que los niños que sí tienen comunicación. Aunque ambos tengan autismo, si uno se comunica, va a presentar significativamente menos crisis que aquel niño que no se comunica. ¿Por qué? Porque las cosas que necesitan, si algo les duele, si tienen hambre, si quieren un juguete, lo que sea, lo van a comunicar de maneras disruptivas, golpeándose, golpeando al prójimo, enojándose, gritando, etc. Y esto a nuestros ojos puede parecer como un berrinche, pero hay muchas cosas debajo del berrinche, que a veces es justamente esto de no puedo comunicar lo que necesito y se desespera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, antes de lo verbal, se trata o se implementa un sistema alternativo, aumentativo de la comunicación. Hay muchos sistemas de comunicación alternativa.
pero uno de los más utilizados es el PECS. El PECS es un sistema que se llama Sistema de Comunicación Alternativa por Intercambio de Imágenes. En este caso, las imágenes son pictogramas y la idea es que el niño aprenda a utilizarlas, vamos a decirlo de una manera burda, como moneda de cambio, para saber que él con una imagen puede solicitar algo, ¿no? Obviamente la comunicación también puede ir de lo más básico a lo más complejo. Con los niños que van iniciando, pues empieza desde cositas muy, muy básicas y concretas. No podemos meter cosas abstractas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si metemos la imagen de una galleta es lo que va a obtener, algo tangible, algo concreto, ¿no? Entonces, aquí hay ejemplos. Se trabaja con pictogramas que se colocan en carpetas, ¿no? Estas carpetas ustedes las pueden hacer, aunque bueno, PECS tiene su página de internet en donde pues les venden todos estos elementos en euros y bueno, ya ustedes considerarán si es necesario o si la familia puede adquirirlos. Pero bueno, si no, pues se puede armar de manera muy sencilla, ¿no? De manera pues individual. Generalmente se empieza con pocos pictogramas. Aquí ya vemos pues varios, ¿no? Pero se empieza con pocos, los más llamativos para el niño. Por ejemplo, si al niño le encantan los dulces, pues le ponemos dulces, ¿no? Si el niño tiene un apego o tiene una cierta fijación con algún juguete, por ejemplo, un carrito, pues empezamos con el carrito, ¿no? O sea, tenemos que hacer un análisis de cuáles son los más reforzadores para el niño, para poder comenzar con esto. Y que el niño observe que cada que él intercambie una imagen, haga la asociación de que va a obtener una recompensa o puede obtener una recompensa. Para esto también se requiere mucho tiempo, mucho entrenamiento, pero es de las cosas más funcionales. ¿Por qué? Porque disminuye significativamente el malestar de los pequeños una vez que aprenden a comunicar. Y algo importante es que también los niños de diferentes grados de severidad pueden ser susceptibles a aprender este sistema. Claro, los de menos severidad podrán aprender cosas más complejas, porque a lo mejor podrán comunicar incluso frases completas con PECS, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos el pictograma quiero, ¿no? Y aquí vemos el pictograma de color verde y vemos el pictograma de del objeto paleta, ¿no? Entonces, ahí la frase, pues ya es algo complejo, es quiero la paleta verde, ¿no? Específicamente yo quiero esa paleta, ¿no? Esto solamente llega a niños que pues tienen menos dificultades para comprender. Hay niños que tienen como más severidad en la comprensión y demás, que a lo mejor se quedan en niveles más bajitos, pero también está bien. La idea es que se puedan comunicar al menos de una manera rudimentaria. Y pues bueno, ya con esto nos vamos a ahorrar muchísimas cosas, porque de verdad hay un cambio impresionante en la conducta de estos pequeños. Otra cosa importante es que muchos tienen miedo de que dicen, ay, es que si ya empiezo a usar este tipo de sistemas como PECS, mi niño ya no va a hablar. No, no son mutuamente excluyentes. Se puede seguir trabajando el lenguaje, por supuesto, de manera individual, pero algo que nos va a urgir también es que el niño empiece a comunicar. Puede que no dejemos de lado la parte del lenguaje, pero sí le vamos a dar prioridad a la comunicación porque pues es algo muy necesario en la vida para adaptarse y pues para el bienestar, ¿no? El PECS se divide en 6 fases, ¿no? Las fases van, por supuesto, empiezan con un nivel de ayuda bastante robusto, ¿no? Donde constantemente tiene ayuda y los estímulos que se utilizan son súper básicos, ¿no? Aquí vemos la fase 1, el objeto es concreto, el niño solamente utiliza un pictograma y tiene ayuda de un terapeuta, ¿no? Pero eventualmente se va dejando cada vez más solo al niño y va aprendiendo estructuras lingüísticas pues más complejas, ¿no? Incluso algunos elementos abstractos. Ahora, para aprender todo esto, pues se requieren cursos de especialización para poder implementar el sistema en general. Pero bueno, vale la pena que ustedes lo conozcan para que identifiquen por si algún día les toca ver a un niño que se comunica con este sistema o si ustedes mismos pueden hacer la recomendación a los padres, ¿no? Si ven que el niño ya tiene 9 años, no tiene lenguaje y no se comunica, pueden hacer la sugerencia también de, ok, sigan con su terapia del lenguaje, pero es ahorita lo más relevante o lo más urgente es que el niño se comunique. Pueden utilizar esto, ¿no? Y pues repito, el tiempo que tarda en ocasiones hay niños que la cachan así y rápido terminan las 6 fases, pero hay niños que no. Entonces esto varía muchísimo y depende de cada
niño, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, esas son como las generalidades del PECS que ustedes deberían conocer. Es bastante útil, ¿no? Justamente porque se adecúa a las preferencias y a la modalidad visual de estos pequeños, ¿no? Ojo, también se ha visto que en ocasiones esto favorece, no va a hacer que el niño hable, no, la finalidad del PECS no es que el niño hable, pero en ocasiones, en algunas ocasiones puede favorecer que se empiece el habla, en ocasiones, ¿no? Les aclaro mucho que es en ocasiones porque no quiero que anden después de, ay, con el PECS va a hablar. No, esa no es la finalidad. Pero sí se ha visto que algunos casos que ya empiezan a comunicarse, de repente empiezan a lo mejor a pronunciar alguna palabra. Sí, puede suceder, ¿no? Pero bueno, nada más para que lo tengan en mente. Ahora, un método que también se utiliza para promover la independencia y pues la regulación de la conducta es el método Teach. También es uno de los más utilizados y es un modelo estructurado para enseñar, ¿no? Para que el niño pueda aprender aspectos cognitivos, aspectos sociales y está muy inserto en la cultura del autismo. Es decir, aquí no se trata de modificar al niño, sino más bien de estructurar su mundo, estructurar su espacio de trabajo para que el niño pues no sienta tanto caos, ¿no? Para empezar, y que eventualmente el niño pueda realizar sus actividades sin que nadie lo esté pues orillando, ¿no? O que estén encima de él de, oye, haz esto, oye, haz esto. No, la idea es que el niño llegue a un momento en que ya no necesita ayuda de mamá, ya no necesita ayuda del maestro. Y bueno, eso es como siempre la finalidad. Hay niveles de estructura. Este es un plano de un salón. Es un ejemplo, sabemos que no siempre se puede, pero por ejemplo el espacio de trabajo debe estar muy estructurado a nivel físico, es decir, los espacios del entorno deben estar perfectamente demarcados, de manera que en un espacio del aula se haga una actividad, siempre, ¿no? En otro espacio del aula se realiza esta actividad, siempre. En otro espacio se realiza esto, siempre, ¿no? Entonces, a eso se refiere la estructuración física del entorno y responde a la pregunta de qué es lo que se hace aquí. Eventualmente el niño ya sabrá cuál es la actividad que se realiza en cada uno de los espacios correspondientes. Punto número 2, tenemos el uso de una agenda y de un horario con pictogramas. Esto es importante porque estructura la actividad diaria del niño. Podemos iniciar con agendas u horarios que le especifican al niño cuándo tienes que hacer esto, ¿no? Se puede utilizar como, después de jugar con los bloques, yo tengo que comer. Y pues tendríamos que ponerle en orden esos pictogramas para que el niño vaya haciendo estas cosas solo, sin que le tengamos que estar diciendo, ok, ya jugaste con los bloques, recógelos. No, el niño puede dirigirse independiente a ver su agenda, ver que tiene que recoger los bloques y que después tiene que dirigirse a tomar sus cubiertos y demás para poder comer, ¿no? Obviamente esto también requiere de mucho entrenamiento, pero les estoy resumiendo la finalidad, ¿no? Otra es que el niño sepa qué es lo que debe hacer, ¿no? Les decía que cada espacio tiene una actividad designada y a esto se refiere el sistema de trabajo estructurado, es decir, él si tiene cierto tipo de materiales en un espacio, por ejemplo, si tiene pinturas, pues que no nada más se ponga a comerse la pintura, o porque es algo que pasa, si le pones enfrente a la pintura se la puede comer, o puede embarrarse la ropa, o puede hacer otras cosas, que sepa qué es lo que tiene que hacer en ese espacio, que en este caso a lo mejor puede ser pintar, o puede ser ensayar algunas letras, por ejemplo, o figuras, etcétera. Asignarle rutinas y estrategias de trabajo, esto es para que el niño pueda responderse a sí mismo qué hago y cómo lo debo hacer. Y la estructura visual, es decir, una instrucción pictográfica de cómo se hacen las cosas. Vamos a ver algunos ejemplos porque a lo mejor no queda claro de la manera en que se los estoy describiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos pues un saloncito también, una imagen, donde está gráficamente pues todo muy estructurado, ¿no? Aquí vemos lo que les mencionaba que se llama mesas de trabajos. En método Teach, las mesas de trabajos, bueno, son mesas literalmente, y aquí al lado de las mesas hay algunas como... Bueno, aquí ponen carritos, esto puede ser diferente en las adaptaciones que se hagan, pero bueno, en estos espacios se colocan actividades, ¿no? Si pueden notarlo aquí, pues tiene 3 niveles este carrito, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es que siempre que el niño llegue a esta mesa, ya tenemos nosotros que tener acomodados cada una de las actividades que va a realizar, ¿no? El niño tiene que saber que la primera actividad es la que está hasta arriba, ¿no? Por ejemplo, esa actividad a lo mejor es, no sé, un dibujo para colorear. Entonces ahí tiene que tener el material que va a utilizar.
Luego, cuando él termine esa actividad viene la siguiente, que a lo mejor puede estar, que bueno, que en este caso la podríamos poner en la segunda charola que vemos en el carrito, que a lo mejor ahí puede ser, no sé, jugar con unas bolitas para trabajar motricidad, por ejemplo. Y en la tercera bandeja, pues podríamos poner la siguiente actividad. El hecho de que nosotros estructuremos esto y que pongamos un orden específico, una vez que le enseñamos al niño qué es lo que tiene que hacer, el niño podrá hacerlo solito. Sabrá que la primera actividad es la de la primera bandeja y que cuando termine tendrá que seguir con la segunda bandeja y cuando termine tendrá que seguir con la tercera bandeja. Y ya que termine, él podrá reclamar un premio o un reforzador. En ocasiones, pues ya que termina, pues le damos una gomita o le damos 5 minutos en la resbaladilla o en los jueguitos o le damos 10 minutos jugando con un rompecabezas, lo que sea que al niño le guste, ¿no? Todo esto pues también se hace con mucho trabajo arduo que pues también puede tardar un poquito, pero poco a poco los vamos soltando de manera que en los casos pues más exitosos, nosotros ya no intervenimos, prácticamente solamente vigilamos y reforzamos, pero pues ya el niño puede hacer esas actividades de manera independiente y a la par trabajamos cosas cognitivas. ¿Por qué? Porque las actividades que le ponemos en estas bandejas pues son de cosas que él necesite trabajar. Por ejemplo, si el niño necesita repasar cosas, no sé, si está aprendiendo las letras, por ejemplo, o las formas geométricas, le podemos poner tareas de ese tipo, ¿no? Que obviamente tenemos que estar al pendiente por si las hace mal, pues corregirlo, ¿no? Pero en general se buscará que el niño logre hacerlo de manera independiente. Aquí se ve un ejemplo real de cómo se ve pues toda esta parte estructurada. El niño tiene a la mano y al alcance estas charolas que él va a ir sacando de manera ordenada, ¿no? Él no puede sacar la última charola hasta que sea momento de la última charola. Primero sacará esta, después esta, después esta. Incluso tiene aquí enfrente de la mesa los señalamientos por color de cuál va primero, cuál va después y demás, ¿no? Que aquí son las etiquetas que le indican cuál va primero, cuál va después. Y puede ir haciendo una comparación, ¿no? De primero la azul, luego la etiqueta verde, luego la etiqueta amarilla, luego la etiqueta naranja y luego la etiqueta roja, y así sucesivamente. En estas charolas se encuentra el material que él tendrá que utilizar, ¿no? Y si se fijan por acá, no se ve muy claro porque pues está un poco lejitos, pero les explico, ahí están los pictogramas de las cosas que él tiene que hacer, ¿no? Entonces se incluye esta parte de los horarios, esta parte de la actividad que él tiene que realizar de manera visual. Estos son otros ejemplos de cómo se puede pues estructurar o colocar. Si se fijan, pues son completamente diferentes. Tenemos que tener un orden, ¿no? Dependiendo del que más nos beneficie y que se adecue al espacio en el que trabajamos. Si es de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba. Puede trabajar con cosas de emparejamiento por colores, formas, letras, números, dependiendo de lo que él esté aprendiendo en ese momento. Cosas escritas, si es que está aprendiendo a escribir, si no, pues no le ponemos nada de eso. Todo tiene que estar dirigido a una meta específica, ¿no? Y para esto, pues no hacemos todo esto al azar, ¿no? De le voy a poner actividades, pues las que se me antojen, no. Respecto a la evaluación que hicimos, nosotros tendríamos que saber cuáles son las áreas a trabajar y pues ya con eso elegimos las actividades que reforzarán estos aspectos que se pueden considerar debilidades, entre comillas. Las agendas, aquí hay ejemplos más específicos, pueden hacerse de esta manera. Esta es una agenda portátil que el niño puede transportar consigo mismo, pero hay agendas fijas. Las agendas pueden estar en casa, pueden estar en la escuela y es muy recomendable que en cada espacio donde el niño esté tenga una agenda, ¿no? Con su nombre. En ocasiones si el niño no puede leer o no identifica que este es su nombre, lo que pueden hacer es poner una foto del niño, ¿no? Y bueno, esto le ayuda a ver que es como su horario, ¿no? A veces hasta les llama la atención. Y aquí colocar en forma descendente y en orden las actividades que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando trabajaba en una clínica de autismo, justamente esa era la finalidad. Una vez que el niño llegaba al salón, tenía que ya tener este sistema, él se dirigía y veía el primer pictograma. Siempre el primer pictograma era saludar. Entonces ya él agarraba su pictograma, lo veía y pues ya se dirigía con desgano porque no les gustaba saludar, pero se dirigía con sus compañeros y con los evaluadores para dar la mano o decir hola, ¿no?
Ya que lo hacía, podía deshacerse de ese pictograma. Ahora iba por el siguiente. Y ya, bueno, si el siguiente era, no sé, jugar con esto. Ah, bueno, ya, se iba y se dirigía. Generalmente esto brinda practicidad, predictibilidad y claridad. Y esto disminuye la cantidad de rabietas que hay, porque les comentaba, a ellos no les gusta lo impredecible, porque pues a veces es atemorizante. Algunos, no en todos los casos, algunos sí les gustan las sorpresas, pero sí es muy frecuente que si les cambias la rutina se enojan. Entonces, el hecho de que ellos ya vean plasmado en imagen cuál va a ser su rutina diaria, ya es como de, ya sé qué es lo que voy a hacer y hay estructura en mi vida, ¿no? Favorece las transiciones. A veces es muy difícil, por ejemplo, el niño está jugando y le decimos, ya no es momento de jugar, tienes que bañarte, ¿no? Por ejemplo. Y el niño es como de, no, no quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy jugando, no me quiero bañar. Entonces ahí puede haber un problema, ¿no? En donde el niño se empieza a golpear o nos golpea a nosotros. Entonces el hecho de que ya aquí esté demarcado, pues ya es como de, a lo mejor al niño no le encanta, pero pues es una transición y ya se le había avisado que se iba a hacer, ¿no? Y a veces pues esto ayuda a favorecer esas transiciones, la flexibilidad y pues la independencia, ¿no? Para que mamá no esté todo el tiempo diciéndole al niño, vístete, ponte zapatos, ponte pantalones, porque a veces eso también las mamás tienen que estar encima todo el tiempo. Entonces la idea es que si el niño está aprendiendo a vestirse, le podemos poner también un sistema, ¿no? Completo aquí en la agenda de, por ejemplo, todos los pasos que tiene que hacer para vestirse y demás. Ok. Aquí vemos otro tipo de ejemplos, ¿no? En donde la agenda puede ser dividirse por etapas del día, la que es por la mañana, la que es por la tarde, la que es por la noche, y nosotros ponemos las actividades que pues va a realizar, ¿no? El niño irá quitando una por una. Y es importante siempre combinar esto con el reforzador, es decir, una vez que termine cierto número de actividades, que las hizo bien, él puede intercambiar estas fichas por un reforzador, ¿no? El que ustedes quieran, ¿no? Tiene que ser algo que le guste, por supuesto, pero pues si puede ver que el trabajo bien hecho, pues tiene buenas consecuencias. Y bueno, generalmente esto es lo que va a mantener la conducta del niño. Aquí vemos otro ejemplo un poquito más complejo porque lo podemos hacer tan complejo como el niño lo permita. Y cuando el niño tiene la capacidad intelectual, pues, que a lo mejor no habla, pero pues tiene la capacidad intelectual, pues, adecuada, ¿no? Y puede comprender todo esto, podemos hacerlo más y más complejo, ¿no? O sea, con más conductas, con cosas más, no tan concretas y demás, ¿no? Y podemos ir jugando con esto. Los materiales que se utilizan mucho para estas agendas son elementos impresos con la imagen, en ocasiones con el texto de la actividad. Estas pues se enmican, se les pone un velcro, se trabaja muchísimo con velcro en esta área, y un espacio donde ellos puedan ir pegando y quitando la actividad de acuerdo a cómo la vayan haciendo, ¿no? O sea, si ya la hice, pues ya la quito. Y bueno, con eso terminamos como esta generalidad. Esos son los 3 de los tipos de intervenciones más utilizadas en el autismo en México. Y bueno, en otros países también, pero sí de los disponibles en México. No sé si hasta aquí ustedes tengan alguna duda o algo. No, todo súper bien. Nada más, en el caso, por ejemplo, de una encopresis, ¿se puede utilizar un reforzamiento positivo, un pictograma, ambas cosas? ¿Hay alguna manera de trabajarlo en el caso de esto? Sí, de hecho mucho de esto es muy común que estos niños tengan problemas de enuresis y encopresis y depende de qué sea. Por ejemplo, muchas veces puede ser porque el niño no sabe cómo comunicar, ¿no? Que pues tiene estas ganas de ir al baño. Otras veces es porque el niño no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando pues tiene estas ganas. Otras veces se da porque el niño no interpreta o no sabe cómo tomar estos avisos fisiológicos que nosotros tenemos de, pues tan característicos, ¿no? De en este momento tengo que ir al baño. ¿Por qué? Porque fisiológicamente lo sé. Y estos niños a veces pueden sentirlo, pero pues no saben qué es, ¿no? Entonces, la idea es que mediante la conducta, pues nosotros podamos ir, pues orillándolos, ¿no? Hasta cierto punto. Por ejemplo, se trabaja por etapas también y todas estas técnicas se combinan. En ese sentido, podemos trabajar igual con pictogramas y justamente con de aquí, ¿no? Se trabaja mucho con ese de ahí. No sé si siguen viendo en mi pantalla. Sí, ok. Con ese de ahí podemos trabajar para ilustrarle al niño, ¿no?
Al principio, el niño pues a lo mejor no tiene como la lógica o no entiende la relación, ¿no?, de lo que tiene que hacer, pero nosotros le podemos mostrar mediante moldeamiento y modelamiento pues todo lo que tiene que hacer, ¿no? Incluso lo podemos tratar a él como pues darle la ayuda motora para que lo haga, ¿no? Ayudarle a abrir la tapa, ¿no? Para empezar, ayudarle a bajarse el pantalón y el calzoncillo. Aquí esto es con mucho cuidado porque en ocasiones se puede, en un contexto, pues se puede tomar a mal, ¿no? Entonces tenemos que informar siempre a mamá y papá, de preferencia si están presentes, si tenemos que ver al niño sin ropa, es preferible que esté mamá o papá o que tenga autorización, ¿no? Porque puede prestarse a malas interpretaciones. Aquí también se le puede brindar apoyo, para si es niño o niña, dependiendo de cómo hagan del baño, pues le podemos brindar apoyo. También hay niños con autismo que se sienten más cómodos sentados y bueno, también eso se vale. Le brindamos ayuda física, o sea, todo al principio es ayuda física. Ayuda física, ayuda física. Y a lo mejor al principio hacemos estos ensayos cuando el niño no quiere orinar, no hay problema. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer un análisis conductual en donde estar observando lo que hace el niño durante el día. Y si de repente vemos que el niño empieza a lo mejor a aletear, si vemos que el niño empieza a hacer sonidos o algo por el estilo y de repente vemos el pantalón y ya lo tiene mojado, a lo mejor nosotros podremos decir, ok, puede que el aleteo y los sonidos que hizo sean como su manera de decir algo está pasando, ¿no? Entonces, ya que hacemos ese análisis conductual, la próxima vez que yo vea que el niño aletea, que el niño empieza a hacer sonidos, así rapidísimo lo agarramos, nos lo llevamos corriendo al baño y realizamos todo esto, ¿no? O sea, ya tenemos que tener listo el escenario, tener los pictogramas en el baño, o sea, todo esto. Y pues lo ayudamos y demás. Si el niño realiza la conducta, al final le damos un súper reforzamiento, ¿no? Aunque nosotros hayamos tenido que ayudarle en todo, le damos un reforzamiento. Y así sucesivamente tenemos que estarlo cachando a lo largo del día, para que esto se repita y se repita. Y solamente mediante la repetición vamos a poder ir desvaneciendo las ayudas que se le brindan. Pero sí, la enuresis y encopresis se puede trabajar de esta manera también. Ahora, en ocasiones, sabemos que, bueno, lo conductual es lo más importante en estos casos, aunque en algunos médicos también pueden llegar a dejar medicamentos para enuresis y encopresis, aunque no es no siempre es lo más funcional, pero bueno, también sepan que puede llegar a pasar. Y pues también ver cuándo pasa. Por ejemplo, los análisis funcionales de la conducta o hacer estos análisis que manejaba es como también para determinar y anticipar cuándo se presenta esta conducta. A veces hay niños que, por ejemplo, si tuvieron una crisis en el día o tuvieron un día muy estresante o saturado de sensaciones, de ruidos, de estímulos, y pum, en la noche el niño se hizo popó, se hizo pipí o lo que ustedes quieran, ¿no? Y si eso solo pasa cuando el niño se sobresatura, cuando se estresa, eso ya a nosotros nos puede ayudar a determinar, ok, puede que sea una respuesta, ¿no?, al estrés al que fue sometido durante el día. De manera que, bueno, vamos a tratar de disminuir esta sobreestimulación diurna que puede causar, pues, que se libere el estrés en la noche, ¿no? Eso es como también algunas de las causas por las que puede suceder esto. Pero bueno, depende mucho del niño y depende mucho de que se haga un buen análisis conductual para saber cuándo pasa esta conducta, con qué puede estar asociada, qué es lo que la está detonando, ¿vale? Pero bueno, requiere tiempo y eso a veces pues a la gente no le gusta porque requiere paciencia. Pero sí es la manera más usual y más efectiva que se ha descrito, ¿vale? Gracias. No sé si haya más dudas o preguntas, quejas, sugerencias. También ahí complementando un poquito como esta parte que mencionaba Adriana de pedir autorización de papás o consentimiento para hacer ciertas actividades, siempre háganlo con ellos presentes y en algún punto, pues bueno, se les tiene que psicoeducar a los papás en todo esto y también ir instruyéndoles para que ellos lo vayan haciendo con el niño, porque uno no va a estar presente siempre. Entonces, esa es la idea de que también ellos sean conscientes de todo el trabajo que hay de por medio para que lo realicen en algún punto de manera independiente al especialista. Exacto, o sea, lo que se hace en consulta se debe llevar a la casa
y siempre. O sea, si se puede que el papá esté presente, siempre es lo más adecuado para que ellos aprendan también a ser los terapeutas en casa y que ellos vigilen eso en casa, ¿no? Lo ideal es que ellos también puedan enseñarle al resto de la familia, ¿no? Porque el niño va a interactuar con otras personas. Entonces, que traten de instruirlos también en lo que sea que estén aprendiendo, ¿no? Si están aprendiendo a utilizar PECs, ¿no? Este intercambio de imágenes, bueno, que también les expliquen al resto de la familia, a los abuelos, a los hermanos, cómo es que se da esto. Y de esta manera garantizamos que haya una generalización, ¿no? Que es decir, que lo que aprende el niño no nada más lo use en el consultorio. ¿A mí de qué me sirve? ¿No? Más bien al niño de qué le sirve. Entonces, que esta conducta pues la utilice en todos lados, ¿no? En la tienda, en la casa y con la persona que sea, porque a veces los niños se acostumbran solamente a hacerlo con el terapeuta y no. La idea es que pues con cualquier persona puedan llegar a hacer esa actividad, ¿de acuerdo? Yo solo quisiera complementar rápido con, ahorita vimos, Adri es súper experta en esta parte de intervención conductual y es súper importante porque suele ser una necesidad prioritaria para muchos chicos con TEA. Bueno, recordamos que también la intervención va a enfocarse en las necesidades de las personas, de nuestros pacientes. También hay, o sea, generalmente tenemos un equipo, o lo ideal es tener un equipo multidisciplinario, también terapias de integración sensorial, terapias de lenguaje. En algunos casos, en muchos casos, pues sí se necesita de la parte de la terapia conductual, es sumamente importante y es una base de la intervención en TEA. En mi experiencia profesional me ha tocado ver pacientes que a lo mejor no tienen un TEA tan moderado o grave, sino un nivel a lo mejor leve, o a veces casos incluso con perfil un poquito más, pues un poquito más como operando el Asperger, o ya chicos que tienen autismo ya siendo adolescentes y adultos, y a veces ahí lo que más se trabaja son aspectos a lo mejor que se ven desde flexibilidad cognitiva, que nosotros podemos trabajar, a veces necesitan más intervención psicoterapéutica, que también se ha visto que les ayuda mucho, sobre todo en esta parte de aprender a relacionarse entre sus compañeros, entre pares, el aspecto social, el aspecto emocional. Entonces también recordemos que generalmente es una intervención que se da de manera multidisciplinaria y que siempre va a ser basada en las necesidades prioritarias de los chicos, que muchas veces, en muchos casos, suele ser primero la parte conductual, por eso Adri les dio como toda esa parte tan importante. Exactamente, entonces estamos hablando de un equipo multidisciplinario también en la parte de la intervención y pues bueno, como lo veíamos, uno de los puntos más relevantes también de la evaluación es que te permite visualizar qué conductas, aunado a todo ese análisis funcional de la conducta, son las que se necesitan ir trabajando en todos estos planes de intervención. Entonces, pues bueno, es súper valioso todo el trabajo que se hace desde la entrevista. Vean qué impacto tiene toda esta información. Bueno, pues por tiempo nos excedimos un poquito. Esperamos que de todas maneras, bueno, consulten esta información y que si hay dudas o comentarios, de todas formas siéntanse en confianza para escribirnos mediante correo, mediante las redes. Pues bueno, la idea es que nos mantengamos en contacto y que quede toda la información clara. Hemos terminado nuestro curso, les agradecemos enormemente la preferencia y confianza, también quienes nos acompañaron en vivo y quienes nos estuvieron ahí consultando de manera diferida. Les vamos a enviar su constancia en estos días, esperen ahí que les llegue por correo, si hay algún error tal vez en el nombre o algún dato, con toda confianza también díganos para que se haga la corrección. Y bueno, la última grabación también les va a estar llegando en estos días. Esperemos que hoy, a veces se tarda un poquito en guardar el video, pero que les llega, no se preocupen. Cualquier cosa también díganos si algún vínculo por ahí se cayó de los videos, que esperemos que no, pero si llega a pasar, díganos. Y pues por mi parte les agradezco muchísimo, Adri, Mitch, no sé si quieran agregar algo. Igual esperamos que sea de utilidad. Algunas cosas probablemente les queden dudas también porque, bueno, no fue un curso destinado pues a la generalidad de estos aspectos de evaluación, diagnóstico e intervención, ¿no? Y evidentemente en 3 sesiones no se puede abordar como a la profundidad de todos estos aspectos, pero ya al conocerlo, la generalidad, me parece que pues a lo mejor ustedes tendrán herramientas para tomar mejores decisiones si tienen un paciente con autismo enfrente. Evidentemente, pues ya si quieren profundizar en esto, pues sí les recomendamos, ¿no? Sobre todo si les es de
pues necesario, pueden tomar algún otro curso más pues, de especialización, ¿no? Que también los hay. Pero bueno, espero que les haya servido lo que se vio en sesiones. Con toda confianza nos pueden escribir si ya después surgen dudas. Probablemente les surjan después ya que tengan un paciente enfrente. Y pues nada más. Muchas gracias. Mitch. Igual lo mismo, nada más es darles las gracias por estar aquí, por participar en todos los domingos, que sí es pesado. Muchas gracias. Y bueno, si nos quieren dar retroalimentación, también es muy valiosa para nosotros, nos ayuda a mejorar los cursos. No sé Híjole, si... pues yo agradezco muchísimo, venía buscando un poquito de apoyo y encontré muchísimo y me dieron material para seguir buscando mucho más. Los tres geniales, muy, muy agradecido con todo. Muchísimas gracias, Anastasio, y pues bueno, esperemos si se hayan solucionado alguna que otra duda que nos mencionabas. Cada paciente es un mundo, bueno, no un mundo, un universo de información. Entonces, está bonito esto que decía Adri. Les presentamos prácticamente opciones para que en la toma de decisión como especialistas, pues sepan hacia dónde mover las cartas de la evaluación, del diagnóstico y de la intervención. Muchísimas gracias. Y pues bueno, entonces, por ahí Nidia, adelante, no sé si quieres comentar. Sí, gracias, Miguel. Bueno, primero felicitarlos, se me hace como que los tres saben mucho, me gusta la manera en cómo explican las cosas y esto es muy bueno. A mí me queda aquí como algo sueltecito en lo que es la integración clínica, creo que lo íbamos a checar, es una de las partes que a mí me mueve un poquito más. No sé si se podrá que nos puedan mandar algún informe. La verdad, yo me dedico a esta parte del autismo desde hace 13 años y entonces, pues siempre estoy tratando como de aprender e ir checando cómo podemos ir mejorando el trabajo en mi institución. Entonces, a ver si me pueden apoyar con esta parte de la integración clínica, por parte de las evaluaciones neuropsicológicas. Pues la verdad es que me dan un poquito más de confianza en aplicarlas porque yo les soy sincera, de repente puedo hacer el diagnóstico de los niños con TEA, aplicar A2, aplicar una evaluación del desarrollo, pero una evaluación neuropsicológica, de repente le tengo un poco de temor porque justo no todos los niños tienen las mismas capacidades y entonces a veces una evaluación neuropsicológica pues te avienta resultados un poco más catastróficos para los papás y de por sí ya el diagnóstico darlo como sí es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, me llevo más herramientas y ya nada más me quedaría pendiente esta parte de la integración clínica. Perfecto, pues al contrario, muchísimas gracias por el comentario, Nidia. Claro que sí, creo que por ahí tenemos un esquemita, incluso como de integración desde la evaluación hasta el diagnóstico un poquito. Les podemos compartir este modelito que muchas veces se nos comparte. Y pues bueno, creo que tal vez en estos días se los mandamos también, se los adjuntamos ahí con su constancia. Y si surgen dudas en el modelito, de todas maneras nos escriben con toda confianza. Perfecto. Pues muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo esa parte de la integración a veces es como la más complicada, no solo en autismo, sino en cualquier otra cosa. Pero sí, justo la idea es que también, como dice Nidia, en el autismo uno de los retos es que tú aplicas o quieres aplicar una prueba y no responden pues como esperarías, ¿no? Y a veces es como de, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, se la sigo aplicando aunque saque 0 en todo, o mejor elijo otra, ¿no? Y que es parte de lo que comentábamos, ¿no? O sea, cambia de prueba, ¿no? Es como si le pusieras no sé, un abrigo y pues si no le queda, pues le pones otro. Lo mismo aplica con las pruebas, ¿no? La idea es encontrar algo que esté más a la medida, no vas a modificar al niño, modificas la prueba. Ahora, también hay veces que hay niños que no, o sea, no se puede evaluar al menos con las pruebas disponibles y también está bien. Ahí lo más adecuado es que recurras a cuestionarios o tipos de evaluación que sean llenados o brindados por el informante o evaluaciones que sean observacionales. A lo mejor pues ahí ya te perderías un poco de esta parte en donde pues se valora la ejecución directa del paciente, pero a veces no es evaluable, simplemente a veces pasa que no, y está bien también. Hay que saber cuándo identificar que bueno, ok, no se puede,
voy a intentar por otros medios, en este caso mediante la observación de su conducta y mediante el reporte de las personas que más pasan tiempo con el pequeño, ¿no? Para ver cómo es su conducta en otros lados. Pero sí, esperamos que el esquema pues les haga quedar un poco más claro este proceso. Pues bueno, muchas gracias por los comentarios. Perfecto, bueno, pues oficialmente nos despedimos. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Por ahí también si tienen el interés de algún otro curso que nos preguntaban hace poquito, tal vez de algunas pruebas que mencionamos y que dimos curso, todavía están las grabaciones por si quieren tomarlo de manera diferida o esperar la siguiente ronda de cursos. Cualquier cosa, pues bueno, agradecemos, nos escriban. Cuídense mucho y pasen un excelente domingo. Hasta luego. Gracias, excelente Bonito domingo. domingo. Gracias. Igualmente. Hasta luego.